Además, durante estos 2 años hemos mirado mucho a lo que llamamos los mercados, la bolsa. Había o hubo una tendencia a peor, a todo mal. En determinado momento hemos tenido ocasión de contar un cambio de tendencia, una tendencia que mejoraba. José Luis García, analista bursátil de www.enbolsa.net, es nuestro analista bursátil también. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Digamos, ¿cuál fue el momento clave en ese cambio de tendencia en la bolsa? Bueno, el momento clave es en el verano del año 2012, cuando una vez que ya el gobierno ha cometido una serie de medidas muy importantes, una serie de medidas muy antipopulares y muy importantes para controlar el déficit público, se producen distintas intervenciones de apoyo por parte de los organismos europeos oficiales, como la Unión Europea, en la reunión del G20 de julio, cuando entre Alemania, Francia e Italia llegan a una especie de acuerdo en el que deciden inyectar unos 130.000 millones, posibles 130.000 millones de euros a la economía europea, por un lado, y por otro lado la intervención del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que es fundamental para el devenir y la evolución de la bolsa. El gobierno de Rajoy se ha enfrentado básicamente durante estos 2 años a 6 meses de una tendencia fuerte bajista, que son prácticamente desde enero del año 2012 hasta el verano del año pasado 2012, que durante esos 6 meses la bolsa tiene unas caídas muy aceleradas, muy fuertes, donde no premia absolutamente nada todos los esfuerzos que están haciendo tanto el gobierno como el esfuerzo que se le exige a los españoles. Pero a partir de esa intervención de Mario Draghi, donde él calma con la frase de que haremos todo lo que tengamos que hacer para salvaguardar el bienestar del euro y de la economía europea, a partir de ese momento se produce el punto de inflexión, y es cuando el dinero empieza a premiar, por así decirlo, todas esas medidas de ajustes presupuestarios que se han ido haciendo a lo largo de esos 6 meses primeros de legislatura. Si estamos hablando de un crecimiento de la confianza, ¿cuál diría, José Luis, que han sido las medidas más productivas en generación de confianza hacia los mercados españoles? Bueno, pues yo diría que, las medidas, en verdad, las medidas que ha ido tomando el gobierno, que han sido en 3 líneas: por un lado las medidas en cuanto a reforma laboral, medidas en cuanto a ajustes presupuestarios y en cuanto a el déficit público, y las medidas en cuanto a la recuperación del sistema financiero. Yo creo que el gobierno las ha ido intercalando de una manera más o menos ordenada, y por así decirlo, lo que más ayudó por la capitalización, por así decirlo, la capitalización bursátil que tiene el mercado español, está muy fundamentado en el sector financiero. Entonces, para ello era muy importante, para la banca española era muy importante que las medidas de ajuste del sistema financiero fueran muy productivas, ¿no? Entonces, yo creo que esas medidas han sido las que más han ayudado a la recuperación bursátil. Sobre todo, pues las medidas como la creación del Banco Malo, o las inyecciones, o la aprobación de cuando la auditoría de Oliver Wyman, donde se muestra claramente que las necesidades de la banca española rondaban en torno a los 60.000 millones y no los 100.000 millones que se hablaban en su día. Han pasado 2 años de legislatura, nos quedan 2 años por delante. ¿Qué podemos esperar? Si se puede, nadie puede predecir el futuro, pero ¿qué te parece que es esperable de los 2 años que quedan de legislatura en lo que se refiere a la bolsa? Bueno, pues si sacamos un poco el bagaje que estamos viendo, ¿no? Esos 6 meses de caída y ese año y medio que llevamos ya de ascensos continuados, con un IBEX recuperando desde la zona de 5.900 puntos hasta niveles actuales de 9.600, donde podemos entrar, pues podríamos ver que esa continuación de la tendencia alcista se podría ver en los próximos meses, siempre y cuando no hubieran datos que desestabilizaran excesivamente las previsiones que se están dando para el próximo año. Yo creo que podemos seguir viendo una evolución positiva de la bolsa y rentabilidades positivas para los próximos meses. Eso hacia futuro, de lo transcurrido en estos 2 años, podemos compartir, José Luis, si te parece, y nos lo comentas, este gráfico que hemos preparado que indica un poco la evolución que has querido contar. No sé si la ves con la suficiente claridad a esta distancia. Eso marcaría, digamos, en la parte izquierda de la imagen, hacia un poco antes de la mitad o del centro, estaríamos en la tendencia bajista que has dicho, ¿no? Es el movimiento que se produce desde los 8.900 puntos básicos aproximadamente de febrero, que es cuando se emprende la reforma laboral. Cuando se enfrenta esa reforma laboral que facilita y abarata los despidos, a partir de ahí se provoca pues una caída muy fuerte del mercado y una subida de la prima de riesgo que alcanza, digamos, su cima como marco ahí en el mes de junio, aproximadamente mes de junio. Básicamente el 23 de julio es cuando vemos el máximo de la prima de riesgo, que alcanza los 642 puntos básicos, y el bono español se empieza a negociar a niveles de 7,7% en el mercado secundario y en el mercado primario, con lo cual significa que en ese momento es cuando más cerca estábamos del posible rescate global de España como país, ¿no? A partir de ese momento, justo el 23 de julio, el 26 de julio es cuando interviene Mario Draghi desde Londres,
y comenta lo que estaba hablando antes, ¿no? Créanme que todo lo que haga será suficiente, y ese mismo día la bolsa se recupera un 6%. Palabras mágicas, aquellas. Mágicas totales, palabras mágicas total. Y la bolsa se recupera ese mismo día un 6%. Y, por ejemplo, para hacer una idea, bancos como BBVA o Santander suben en torno a un 10,60 en esa misma sesión de bolsa. Y Bankinter, por ejemplo, en esa misma sesión tiene subidas de un 11% y la mesa de un 17%. ¿Quién hubiera oído las palabras de Mario un poquito antes, ¿no? Sí, ¿qué tendrá Mario Draghi que no tenemos los demás para decir palabras con tanto poder? José Luis García, muchísimas gracias por ayudarnos a, digamos, entender también este enfoque complementario de lo que han sido estos 2 años primeros de legislatura popular. Gracias. Buenos días, buenos días. Hemos referido que, ¿verdad?, que tendrá Mario Draghi que no tenga Manuel Alejandro Cárdenas. Lo que tiene es el poder de la máquina de hacer dinero en Europa. Como si eso fuera poco. Vamos a ver, hemos referido que la oposición ve los 2 años de gestión